Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy, semana 9. Igual como quiera, espero que las semanas anteriores, las actividades las hayan realizado de forma completa, digo, para que no tampoco tengan una mala calificación o se nos vaya a complicar ya al final del tetra. Entonces, hoy empezamos la semana 9. De igual forma, como quiera, les voy a dar la actividad de esta semana y espero también que la contesten en el menor tiempo posible y de la manera correcta para que igual no nos complique la calificación. Ok, tema de hoy, vamos a ver los textos expositivos y ahorita les vamos a dar su definición, sus características. Vamos a empezar a compartir la pantalla. A ver. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los textos expositivos y a qué se refiere con esto. Entonces, eh, hoy vamos a ver el universo de estos textos expositivos, que son unas piezas fundamentales para comunicar de forma objetiva y clara el entorno académico y productivo en México. Cuando pensamos en un texto expositivo, vamos a imaginar un ejemplo como si fuera un manual de operación de maquinaria en Monterrey. Ese documento que nos guía paso a paso, sin opinar, presentando cada acción con un lenguaje preciso y directo. Entonces, esas son dos características bien importantes. Es un lenguaje preciso y directo para garantizar la seguridad y la eficiencia en las plantas manufactureras, que en este caso nos da un ejemplo como si fuera un manual de la maquinaria aquí en Monterrey. Bueno, aquí vamos a también a ver cómo estos mismos principios se trasladan a la redacción de informes sectoriales sobre la industria automotriz en el corredor industrial Nuevo León, también como un ejemplo donde se requiere exponer datos de producción y tendencias sin añadir juicios personales. Nuestro propósito va a ser dotarlos de herramientas para elaborar textos informativos que cumplan con los altos estándares de objetividad, facilitando la comprensión de procesos técnicos por parte de operadores, ingenieros o directivos. Ya a partir de estos ejemplos reales de manuales técnicos y artículos de innovación publicados por nuestra universidad, vamos a analizar el uso de un estilo sobrio y alejado de metáforas o figuras retóricas que distraigan el contenido esencial. Ya para final de esta clase vamos a poder estructurar un texto expositivo que cumpla con el rigor informativo y la organización lógica necesaria para comunicar hallazgos de proyectos de tecnologías o manufactura en nuestra región. Vamos a reflexionar también sobre qué importante es mantener la formalidad lingüística mediante el uso de terceras personas y oraciones enunciativas, un recurso clave para distanciarse de la subjetividad y reforzar la autoridad del autor. Bueno, ya en este primer acercamiento nos deja claro, si nos entiendes, a dos mandatos, que el primero es diseñar textos que prioricen la verificación de hechos y preparar a los lectores para entender con confianza la información técnica compleja. Ya con esto que ya vimos, vamos a avanzar hacia las características que distinguen los textos expositivos y cuáles son sus diferencias de otros géneros. También cómo emplear a conectores para orquestar un discurso fluido y coherente. Entonces, entendimos más o menos ahí qué son los textos expositivos. Ahora vamos a adentrarnos de cuáles son sus características principales. ¿Cuáles son? Las que hacen un texto expositivo, un documento eficaz. Entonces, la primera, objetividad y claridad. La número dos, la formalidad lingüística. La número tres, la organización lógica.
y el último es el rigor informativo. En la primera, la objetividad y claridad implican emplear un lenguaje preciso, directo y exento de opiniones personales, tal como lo hacen los manuales de operación en la industria automotriz regiomontana, donde cada introducción es un hecho verificable y no una opinión. Mantener la formalidad lingüística exige redactar en tercera persona y utilizar oraciones enunciativas al estilo de los informes sectoriales. Aquí como un ejemplo de la universidad de nosotros, la Ciudadana de Nuevo León, que expone resultados de investigación sin recurrir a expresiones coloquiales. La organización lógica se logra mediante el uso sistemático de conectores, o un ejemplo, además, por último, o en consecuencia, son recursos representantes en los artículos de innovación de tecnología que se publican y que se subrayan la secuencia de ideas de forma transparente. El rigor informativo pues, demanda la inclusión de datos verificables, referencias sólidas y términos técnicos precisos, tal cual como ocurre en los informes sobre la producción manufacturera en la región, donde cada cifra y cada conclusión se sustenta en un estudio confiable. Aquí, bueno, durante la universidad enseñamos a nuestros estudiantes a contrastar fuentes y verificar datos antes de incluirlos, garantizando así que el texto expositivo sea un documento de consulta fidedigno para la toma de decisiones. A nuestra realidad productiva, un informe mal fundamentado puede reducirse con errores de procesos o ineficiencias. Por eso el rigor informativo es bien importante y es un pilar que no admite concesiones. Para entender estas cuatro características como un todo integrado, tendrá la capacidad de evaluar críticamente cualquier texto expositivo y de diseñar sus propios documentos con estándares profesionales. Ya ahorita vamos a entender también cuáles son las cualidades que reflejan en la vida cotidiana en un campus universitario enfocado a la industria local, en este caso a la de Nuevo León, que ya vimos dos o tres ejemplos, donde la escritura precisa influye directamente en la calidad de proyectos de desarrollo regional. Entonces, en resumen, tenemos cuatro características principales de los textos expositivos, que son el número uno, la objetividad y la claridad. Es un lenguaje preciso, directo y no tiene opinión personal, que se presenta con hechos verificables. Tiene su organización lógica, que es un empleo sistemático de conectores. Estos son los tres conectores como un ejemplo. Además, por último y en consecuencia, que nos estructura una idea. La formalidad lingüística, uso predominante de tercera persona y oraciones enunciativas para mantener la distancia objetiva. Y por último, el rigor informativo que presenta sus datos verificables de referencia y términos específicos del propio tema tratado. Entonces, ok, vimos esas cuatro características. Ahora vamos a continuar con cuáles son los tipos de textos expositivos. Ok. Solamente existen dos textos expositivos, dos tipos, que dominan el panorama, bueno, en este caso, informativo aquí en Nuevo León. Los divulgativos, que están destinados al público en general, y los especializados, que hablan a expertos de manufactura, a la automotriz o a la tecnología. Bueno, el primero, los textos divulgativos que buscan explicar conceptos básicos con un lenguaje accesible, como los folletos sobre ciencia ciudadana, que aquí en la universidad los distribuye en eventos comunitarios, traduciendo datos complejos en términos comprensibles. Bueno, por otra parte, los textos especializados emplean la terminología técnica y están pensados para profesionales que dominan su industria, tal como manuales de mantenimiento de robots industriales que se utilizan en la zona aquí de Monterrey. Un ejemplo, cuando un ingeniero lee un informe especializado,
necesita encontrar definiciones claras de piezas y procedimientos sin perder el tiempo descifrando términos coloquiales. Ese enfoque forma parte de nuestra metodología de enseñanza. Aquí en la universidad enseñamos a diferenciar entre ambos géneros y ajustar el nivel de tecnicismo según el público. Un informe sectorial para inversionistas requiere una mezcla de datos técnicos y explicaciones accesibles. Los alumnos aprenden a confeccionar textos divulgativos para talleres de capacitación en empresas locales, donde se presenta la base teórica de nuevos procesos productivos con ejemplos prácticos y el lenguaje sencillo. Ya en contexto, un artículo de divulgación sobre innovación de energías limpias llega a una audiencia más amplia, se incorpora analogías cotidianas, mientras que un documento especializado, que es también un ejemplo, sobre la calibración de sensores de plantas automotrices, pues ya nos exige una precisión ya absoluta. Entender estas diferencias es bien importante para cada texto, que cada texto cumpla su propósito. ¿Cuál es? Informar a la comunidad o profundizar en aspectos específicos de una disciplina. Bueno, ya con este proceso eh, vamos a poder entender tipo de texto expositivo según la necesidad comunicativa y la característica de nuestro tipo de audiencia aquí en el estado. Entonces, en resumen otra vez, dos tipos de textos expositivos. Los divulgativos, que van dirigidos al público en general y pues nos explican conceptos pues, básicos con un lenguaje meramente accesible. Y están los especializados que van para expertos con terminología técnica. Comunes, pues esos son muy comunes para la manufactura, la automotriz y la tecnología en el estado de Nuevo León y también en todo el país. Entonces, dos tipos de textos y como nos dice aquí como resumen también, estos textos son fundamentales para la transmisión de conocimiento, esto es bien importante, especializado. Entonces, esto no es una opinión, son textos especializados en sectores de productivos clave de cada tipo en cada tipo de sector. Entonces, ya vimos los dos tipos. Ahora vamos a ver cómo se estructura un texto expositivo. Ok, la estructura de un texto expositivo se compone de tres secciones básicas: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cada una de sus funciones muy definidas para orientar al lector. En la primera, la introducción, se presenta con claridad el tema, se delimita el objetivo y se anticipa el contenido. Vamos a ver un ejemplo. Un informe sobre la eficacia energética en plantas regiomontanas inicia describiendo el problema y anunciando los indicadores que se analizarán. Esta sección busca situar al lector y establecer el propósito informativo. ¿Qué esperamos aprender y por qué es relevante la productividad en la región? Pues aquí en la Universidad Ciudadana vamos a enfatizar la contextualización local, intercalando datos de industrias cercanas. La número dos, el desarrollo, expone de manera ordenada las ideas principales y secundarias, sustentadas con datos verificables. Puede incluir ejemplos, os vamos a ver otro tipo de ejemplos, como comparaciones de consumo energético entre años o clasificaciones de tecnologías según su rendimiento. Cuando redactan esta parte, nuestros estudiantes aprenden a intercalar definiciones, estadísticas y gráficos simples que refuercen la exposición siguiendo el modelo de informes sectoriales que circulan en el corredor industrial aquí de Nuevo León. Y la conclusión, se sintetiza la información y se refuerzan las ideas principales, tal como un resumen ejecutivo en un reporte corporativo, donde se destacan hallazgos clave y se plantean recomendaciones para mejorar procesos. Digo, a menudo los textos expositivos incluyen recursos gráficos como tablas, diagramas e ilustraciones que complementan la síntesis final. Y aquí, como quiera, vamos a fomentar la creación de
infografías sencillas para reforzar la comprensión. Ya dominar esta estructura pues, nos va a permitir diseñar documentos en los que cada sección funcione como una pieza de un todo coherente, ya facilitando la lectura rápida y la asimilación de la información técnica. Entonces, en resumen, la estructura de cualquier texto expositivo son tres partes. En la introducción, bueno, normalmente en varios textos también tenemos estos tres tipos de estructura, pero aquí es bien importante enfatizarlo. ¿Cuál es su introducción? ¿Qué es la introducción? La presentación clara del tema, delimitación del objetivo y su anticipación del contenido. Se establece el propósito informativo y se contextualiza el tema, de qué tema se va a platicar o qué tema, sobre qué tema se trata el texto que se va a ver. Su desarrollo, la exposición ordenada y detallada de las ideas principales y secundarias con datos verificables. Se pueden incluir ejemplos, como ya vimos, las definiciones, las comparaciones y sus clasificaciones. Y para terminar, la conclusión, que es la síntesis de la información presentada que refuerza las ideas principales. Pueden ser gráficos, tablas, diagramas o ilustraciones. Todo este tipo de ejemplos en la conclusión vienen normalmente en sus textos expositivos para verlo con más claridad sobre lo que se trató el tema. Entonces, proseguimos con el lenguaje y sus recursos lingüísticos. Eh, en toda exposición académica, el uso predominante del presente de indicativo refuerza la noción de que hablamos de hechos actuales y verificables. Vamos a poner un ejemplo. Una planta que produce 5.000 unidades diarias. Suena directo que la planta que los produjo. El empleo de estos términos es especializado y requiere una explicación cuando la audiencia no es experta. En un manual de maquinaria, aquí en la universidad, se introduce la definición de torque antes de describir su medición en nuevos equipos. Este también es un ejemplo. Los recursos tipográficos, como negritas o paréntesis aclaratorios, permiten resaltar conceptos clave o incluir aclaraciones sin interrumpir el flujo del párrafo. Así un lector técnico puede repasar rápidamente los puntos más importantes. La ausencia del lenguaje figurado o el ambiguo es esencial para, pues, por ejemplo, evitamos las metáforas que pueden desviar la atención del dato, manteniendo un tono serio y directo acorde a los manuales técnicos que circulan en la industria local. Los conectores discursivos organizan la información para ordenar. Usamos expresiones como en primer lugar o finalmente. Para explicar también usamos estas expresiones como es decir o en otras palabras. Y para ejemplificar, por ejemplo, o como muestra. Y para terminar una conclusión, pueden ser en conclusión y por tanto son estos términos que se usan como conectores discursivos. En un informe de innovación de tecnología de la Universidad Ciudadana, observar cada conector encadena párrafos. El, en consecuencia, enlaza análisis de datos con las implicaciones prácticas, guiando al lector sin esfuerzo. Estos son recursos lingüísticos que también no solo nos dan una estructura, sino que nos orientan cognitivamente al lector y anticipan lo que viene y marcan las transiciones, también nos refuerzan la coherencia interna del texto. Practicar este uso en redacción, en un ensayo, en una elaboración de manuales, es parte fundamental de nuestro método pedagógico. Y ya con esto todo que hemos visto de recursos, los textos expositivos alcanzan un equilibrio entre la precisión técnica y la fluidez comunicativa que exige el contexto productivo. Entonces, ¿cuáles son los elementos característicos? Uso predominante del presente de indicativo para expresar los hechos. Su empleo, 4 puntos. El segundo, el empleo de términos especializados
con explicaciones cuando es necesario, nada más. No hay opinión, solamente se explica sobre lo que es necesario. Recursos tipográficos como las negritas y paréntesis aclaratorios son bien importantes también para el uso de estos textos expositivos y su ausencia de lenguaje figurado o ambiguo. Y aquí vimos los tipos de conectores. Si queremos ordenar, podemos usar el en primer lugar. Si queremos explicar, podemos añadir es decir o en otras palabras. Para ejemplificar, pues es como por ejemplo. Y para concluir, tú puedes poner en conclusión o por tanto. Esos son los tipos de conectores discursivos. Vamos a ver, ok. Ahora vamos a proseguir con sus ejemplos prácticos en el entorno ya productivo. Los manuales técnicos de plantas manufactureras en Nuevo León ejemplifican la aplicación de textos expositivos, pues describen paso a paso los procedimientos de operación con claridad y sin ambigüedades. Aquí en la Universidad Ciudadana de Nuevo León vamos a ver los fragmentos de estos manuales para identificar la estructura y los recursos que facilitan la estandarización de procesos, como el uso de diagramas de flujos y tablas de tiempos de operación. Los informes sectoriales sobre la producción automotriz, que es un ejemplo en el corredor industrial, ilustran cómo se manejan los datos estadísticos y su análisis de tendencias presentados con conectores que guían al lector desde el estado actual hasta las proyecciones futuras. Los artículos de innovación publicados en nuestra revista institucional combinan divulgación y exposición, presentan avances tecnológicos aplicados a la industria mexicana, empleando un lenguaje accesible, pero también riguroso, equilibrando ejemplos prácticos con definiciones precisas. Los materiales formativos por programas de desarrollo profesional muestran cómo convertir conceptos complejos en actividades didácticas usando recursos tipográficos y paréntesis aclaratorios para asegurar que los participantes comprendan cada paso. Al estudiar estos ejemplos, los alumnos van a aprender a adaptar el nivel de tecnicismo y a elegir los recursos apropiados según el público destinatario, por ejemplo, los operarios, los ingenieros o los directivos. Analizar estos casos reales nos permite ver cómo los textos expositivos influyen directamente en la productividad y en la competitividad de Nuevo León, reiterando el valor de escribir con exactitud. Aquí en la universidad vamos a promover la elaboración de los materiales prácticos que reflejen la realidad de la industria local, vinculando la teoría expositiva con el desempeño en el campo productivo. Ya con estos ejemplos como referencia, ya cada quien pues vamos a poder entender y más sencillo los propios documentos expositivos alineados a las demandas del mercado y a los estándares académicos que se promueven. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos en el entorno productivo, en el entorno de la industria? Los manuales técnicos, que son los más usados, que son guías de operación para maquinaria en plantas manufactureras de Nuevo León, o en este caso también en el país, que son bien importantes para la estandarización de procesos. Sus informes sectoriales son documentos analíticos sobre la producción automotriz que facilita la toma de decisiones en el corredor industrial. Los artículos de innovación, que son textos divulgativos sobre avances tecnológicos aplicados a la industria mexicana y cuál es su impacto económico. Y los materiales formativos, que son documentos para capacitación técnica y mejora continua utilizados en programas de desarrollo profesional. Entonces, ya vimos estos cuatro tipos de ejemplos prácticos. Hay más, por supuesto, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué tan importantes son estos expositivos en nuestra universidad?
El dominio de los textos expositivos desarrolla una competencia clave para la comunicación técnica efectiva en entornos industriales en Nuevo León, facilitando la transferencia de conocimientos entre profesionales y aprendices. En la universidad de nosotros, la ciudadana, vamos a considerar que estas habilidades esenciales para fomentar el pensamiento crítico, pues nos obliga al redactor contrastar datos y evaluar fuentes y sintetizar información de manera objetiva. La capacidad de analizar informes sectoriales con rigor informativo nos prepara a los estudiantes también a asumir roles de liderazgo en la toma de decisiones basadas en una evidencia, un requisito en las empresas de manufactura y tecnología de aquí de nuestra región. Redactar materiales informativos y manuales técnicos fortalece la preparación para la demanda del mercado laboral, donde la documentación clara y precisa es indispensable para garantizar la calidad y la seguridad. La habilidad para transmitir conocimientos especializados amplía su perfil profesional, convirtiéndolos en agentes de cambio que pueden diseñar programas de capacitación y guías de buenas prácticas en sus áreas de trabajo. Estas competencias impactan directamente a la productividad y competitividad de Nuevo León, pues una comunicación técnica depurada reduce errores operativos y acelera la integración de nuevas tecnologías. Nuestra universidad asume el compromiso de formar profesionales capaces de generar textos expositivos de calidad, contribuyendo así al desarrollo regional y nacional. Al integrar estas destrezas en los proyectos académicos y las futuras actividades profesionales, ya vamos a estar mejor equipados para enfrentar los retos de un entorno laboral cada vez más exigente. Ya consciente de esta relevancia, vamos a terminar ahorita con una conclusión sobre cómo se implementa la práctica constante de estas técnicas en una tu rutina de estudio o de trabajo. Entonces, ya vemos qué tan importantes son los textos, en este caso, aquí en la Universidad Ciudadana, y también cómo afectan y cómo los tratamos de enseñar para que en un futuro los textos expositivos se vuelvan más importantes en la industria manufacturera, industrial, tecnológica aquí en Nuevo León. Entonces, para concluir, vamos a ver una reflexión final. Vamos a reafirmar que los textos expositivos pues son vehículos esenciales de difusión clara y objetiva de información técnica y científica, pilares de la comunicación académica y profesional en Nuevo León. Su dominio fortalece el impacto profesional de cada uno de nosotros, ya que nos comunica con precisión los resultados de investigación y las innovaciones productivas que genera la Universidad Ciudadana de Nuevo León. En el ámbito pues, educativo, estos textos nos facilitan la democratización del conocimiento, permitiendo que estudiantes y su comunidad en general accedan a información rigurosa sin ningún tipo de barrera o tecnicismo innecesario. La práctica constante también es la clave para su redacción clara y objetiva. Se consolida con ejercicios periódicos de una revisión, análisis y ejemplos reales de retroalimentación colaborativa. Vamos a incorporar estos principios en cada informe o manual artículo que elaboren manteniendo un compromiso con claridad, coherencia y rigor. Ya para nuestros futuros proyectos, la innovación social, la manufactura, la tecnología, nos emplean estos modelos expositivos para comunicar su conocimiento con el mismo nivel profesional que encontrará con el corredor industrial. Vamos a entender que cada coma, cada conector y cada tilde bien ubicada refuerza la credibilidad de nuestro mensaje y contribuye al desarrollo productivo en Nuevo León. Ok, bueno, entonces terminamos con la clase de los textos expositivos. Entonces, no son opiniones, normalmente son manuales, son informes que la persona que los realizó es específicamente para un tipo
de, bueno, en este caso en un manual, para la industria manufacturera, son procesos, entonces no hay opiniones y, bueno, vimos también su estructura y varias cositas más. Entonces, terminamos con esta clase. Sí, ok, vamos a ver quién. Permítame, en el Zoom, Zoom. Ok, bueno, ya para terminar, espero que le hayan tenido, bueno, que le hayan entendido un poco esta clase. Igual, esta, perdón, déjame pongo la cámara. Igual, esta clase va a tener su actividad, espero también la contesten en tiempo y forma. Cualquier duda, pregunta, digo, como quieran, esta clase no se están conectando, digo, y espero como quiera que sí la vean en su repetición, en la plataforma. Contesten la actividad para no tener ningún tipo de detalle. Semana 9 ya poco se va a ir pasando más rápido para terminar este tetra. Entonces espero ahí como quiera que contesten todo. Cualquier duda, pregunta, ustedes me pueden contactar por vía de la plataforma. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por su atención, que tengan un bonito día y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, bye.